Buon pomeriggio, ben ritrovati a Viva Mallorca, il programma che mette in contatto noi come società italiana con le persone che costruiscono quest'isola in cui siamo venuti a vivere. Oggi abbiamo il piacere di parlare con Iñaki Muñoz, buenas Buenas tardes, tardes, grazie mille. di SFAM, Asociazione Dislexia y Familia, entrevistado como siempre por nuestro Javi Crespo. Muy buenas tardes. Buen pomeriggio, Alex. Señor Gracias, Iñaki Muñoz. gracias por venir. No, Buenas gracias tardes. a vosotros dos. Vámonos. Me ha encantado lo del tema de la entrada en italiano, porque acabo de acordarme de que en el Día Internacional de la Dislexia se sumó prácticamente toda Italia a iluminar de azul turquesa, que fue la primera vez que se iluminaron lugares de azul turquesa. Por tanto, yo creo que no, que tanto Mallorca como Italia tenemos una historia en común muy cercana. Ahora iremos a esto. Primero de todo, me toca hacer mi introducción. Por supuesto. Iñaki Muñoz, gracias por estar aquí. Alex, te cuento, Iñaki y yo tenemos una relación que se ha ido forjando como año tras año y le doy las gracias ahora aquí en directo porque sin conocernos de nada, la verdad es que con el proyecto de la revista puso, la verdad es que toda la carne en el asador, ayudándonos a Eva y a mí, buscando localizaciones, buscando portadas, buscando, entonces, sin esperar nada a cambio y sin querer tener ningún afán de protagonismo. Y eso a día de hoy es muy complicado, muy difícil y a su juventud, como aquí podemos ver, es un gran profesional y sobre todo una gran persona. Iñaki Muñoz, buenas tardes. Buenas tardes y gracias, Javi. Lo mismo digo de ti. ¿Qué podemos esperar de los amigos? Yo creo que los amigos estamos para ayudarnos entre unos y otros. Cuando Javi vino a contarme el proyecto de la revista, me gustó porque siempre tuve como un enlace con los medios de comunicación y yo pensaba que ese proyecto, ponerle tantas ganas a la revista, que es algo que además en Mallorca cuesta mover cualquier proyecto, Javi, tú lo sabes. Muchísimo. Cuesta muchísimo mover cualquier proyecto. Entonces, de verdad que yo dije, estos dos locos, ¿dónde se van a meter? Total. Entonces, ¿cómo vas a esperar nada a cambio? Tú lo que quieres es que a tus amigos les vaya bien. Y para mí fue un placer ese tiempo de colaboración. Vamos, de hecho, creo que ha ido increciendo lo que es el tema del ritmo de trabajo y a lo mejor por eso no hemos podido seguir haciendo cosas, pero ellos saben que me tocan la puerta y en cualquier momento yo estoy. O sea, ¿Cómo estás tú aquí hoy? ¿cómo estoy yo aquí hoy? Entonces, no es una cosa incompatible una con la otra. A mí me encanta la revista, creo que hicimos muy buenas entrevistas y además nos lo pasamos muy bien. Tal cual. Porque las entrevistas que hicimos, Javi y Eva estaban implicados in situ, o sea, no era Iñaki, tienes que hacer esto y te vas, no, vinieron, cenábamos con la protagonista, me acuerdo de Laura, me acuerdo de Fabián, me acuerdo de Clara, me acuerdo de Carmen, de la jefa, ¿no? Ahí en medio de la farmacia, entre todas las pastillas del Farmaplana. Todo fue... Y lo que buscábamos eran localizaciones que nadie hubiera hecho. Los eventos en... Oye, la mosca. El evento en Ramblas. El evento en Ramblas. Hicimos un evento en Ramblas. A 3 pisos. Era una pasada ver a los DJs, ¿verdad? Cómo estaban en cada una de las plantas en un edificio típico mallorquín. Y eso eran ideas al final, que tres cabezas se nos juntábamos, soñábamos un poco, pero al y final salían. Nos lo hacíamos realidad. Pues a ver si hacemos algo, ¿no? Hombre, claro. Ya me están entrando ganas. Entonces, bueno, pues todo y por esto, gracias. No, gracias a ti por la oportunidad. Yo creo que nos lo hemos pasado muy bien. Lo de la fiesta me acabas de recordar y Nos lo pasamos muy bien. Ahora se echa mucho de menos, ¿verdad? Esto, muchísimo. Porque ahora no tienen dónde hacerlo. Total. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta que es obligada. Obligada y quiero que la puedas hacer tú hoy. Bueno, como estamos en la radio italiana, la pregunta clásica es la relación con la sociedad italiana que tienes. Que ya nos has avanzado, además. ¿Tienes alguna? No sabía que iba a empezar con esa pregunta. Pues mira, te voy a decir una cosa. El otro día mi madre fundó la Asociación de Dislexia, como tú has comentado que yo era el presidente. Piensa que mi madre, para que entendáis la relación, hace 19 años fundó la primera asociación de dislexia de España y de Iberoamérica. Porque hablamos el mismo idioma. Y mi madre no era una persona de hacer las páginas web en catalán, porque si no había mucha gente que decía en el resto de España que la información por el tema del idioma no podía llegar. Entonces, el otro día a mi madre le hicieron una entrevista en el Última Hora y el titular, ¿sabes cuál fue? Además, yo le dije, pon esto y te lo comprarán de titular. Si me pierdo, que me busquen en Italia. Este fue el gran titular de la entrevista que le hicieron a Araceli el otro día. ¿Por qué? Porque yo creo que, no sé si Javi está de acuerdo conmigo, pero los que vivimos en Mallorca no somos conscientes de lo que tenemos.
O sea, nosotros nunca vamos a poder tener la sensación de lo que es ir a Mallorca de vacaciones. Correcto, es verdad esto. Y no lo valoramos. Y no lo valoramos. A lo mejor cuando vamos a Formentera o a Ibiza, sí, un poquito, pero siguen siendo nuestras islas. En cambio, cuando tú visitas Italia, que es un país totalmente diferente, escuchas un idioma diferente, en algunas zonas, como sabes, de Italia, son muy similares. El otro día fui a enseñar de ya, creo que... Yo también estoy acá hace mucho esto. Y me decían, si me dices que estamos en Italia, Te lo me compro, lo creo. te lo compro. Y yo pienso siempre en la Costa Amalfitana, ¿verdad? O estos sitios. Entonces, ahí es cuando digo, ahora entiendo Porque la por gente qué la gente viene a Mallorca y por qué el turista está tan contento y tan feliz cuando viene a Mallorca. Entonces, al final, la relación viene de que tú buscas un sitio como en casa, ¿verdad? Como encontrarte como en casa, pero que realmente no es el tuyo, porque entonces no estás en tu casa. Y yo tengo que confesarte que últimamente tengo una casa que alquilo, además, cuando voy me escapo los fines de semana, en el lago di Como, en Bellagio. En Bellagio. Conoces bien. Entonces, Sí. ¿por qué? Porque la primera vez que fui, Javi, yo decía, este lago es impresionante, pero es la primera vez que llego, entonces tú aprendes. Tú dices, aquí sale el sol, ¿no? Por tanto tienes más horas de sol por aquí, ahí vive George Clooney, ¿no? En Villa, creo que es Alexandra o algo así, o Leandra creo que se llama. Y entonces luego dije, jolín, si me voy a Bellagio, el sol me da todo el día, porque está en medio. Y de ahí ya te mueves con barquito. Entonces, contaba antes de empezar la entrevista, Javi, que pillé el COVID en enero del año pasado y a mí no se me ocurrió otra cosa que sin saber que eso era COVID, porque entonces ni se hablaba, me fui a Bérgamo y fue un viaje que hice con mis padres, mi hermano y su mujer, porque hacía años que lo viajábamos en familia. Antes era muy común viajar solos. Sí, normalmente se hacía. Yo lo sigo haciendo, bueno, este año pasado no pudimos, pero Claro. siempre voy a esquiar con mis padres. Yo lo he visto en Facebook, él sigue conservándome. Nosotros por trabajo yo creo que no coincidíamos. Entonces se me ocurrió la locura de ir a Bérgamo y ir a esta casita que te digo del lago di Como. Entonces no nos contagiamos ninguno. Yo pienso que es que veníamos con la inmunidad, ¿no?, de los anticuerpos. Entonces siempre que puedo, hay un vuelo los jueves y viernes, digo jueves y domingos, me lo sé de memoria ya. Palma, Bérgamo, un Ryanair, te puedes escapar de allí y es súper fácil llegar al lago. Pues mira, lo tenemos en cuenta. Viaje con tus padres, ¿sabes lo que es un sitio donde pasear ya eres feliz? Porque solo de lo que ves ya eres feliz. Me he pasado, pensar que cerraron todo pues en las navidades, el puente de diciembre, me volví a ir, todo nevado, todo chuso, porque había el nivel este cerrado, no teníamos ni dónde comer, teníamos que comer en los coches, pero al final dices es una experiencia. Una ¿no? experiencia. Sí. Es una experiencia. Entonces, yo creo que diría lo mismo que mi madre. Si me pierdo, que me busquen en Italia también. Muy Creo bien. que es un sitio donde es muy similar al nuestro, la comida está muy buena, ¿verdad? Y aquí en Mallorca, bueno, Javi y yo que hemos estado algunas veces en Titos, ¿verdad? ¿Cuántos italianos vienen? Todos. Entonces, al final, es que, vale, a lo mejor no sé hablar italiano, pero al final te sientes como en casa. Igual. Entonces, esa podría ser mi vinculación con Italia. Muy bien, muchas gracias. Y cuando era pequeño, digo, cuando empecé con lo de la dislexia, porque yo empecé, como ha dicho Javi, hace muchos años, y piensa que a lo mejor tendría 18 o 19 años, ¿Cuántos años tienes ahora? ahora 33. Pues es decir, que hace muchos años, pues digo, cuando era pequeño, porque era muy joven entonces, recuerdo que una de las primeras reuniones de la Asociación Europea de Iglesia a la que me invitaron fue en San Marino. Entonces, claro, para ir a San Marino tienes que pasarte casi toda Italia, porque no hay un aeropuerto cercano. Entonces, Bolonia o Rimini, ¿no? Rimini. Y también tengo una anécdota que a ti te gustará mucho, sobre todo porque lo hemos hablado alguna vez de hacer esa entrevista en la revista, que es que quien me enseñó Florencia fue mi presidente de honor, que es José Bono. Yo no sé si conoces a José Bono. José Bono fue presidente del Congreso de los Diputados de este país y ministro de Defensa. Entonces él me dijo, Iñaki, quiero organizar un viaje a Florencia con San Gimignano, ¿no?, y demás. Sí. Y quiero que vengas tú con toda mi familia, porque encima que tú lo has organizado tan bien, quiero que lo conozcas con nosotros. Y celebramos el cumpleaños del ministro allí. Entonces tengo ese recuerdo también, ¿verdad? Al final dicen que la vida son recuerdos. Total. Entonces para mí, fíjate, Italia al final parece que no, pero a lo tonto acabas yendo veces. Sí. Y luego, una cosa más, que es, que no sé si conocéis, un día les podemos entrevistar, que es muy divertido. Yo ahora estoy echando una mano a los hijos de Lorenzo Fluxá, que están haciendo, no sé si has visto lo de la fórmula, que ha salido en portada últimamente. Entonces, la mayoría de carreras las hacemos allí, se hacen en Italia. Entonces, todo el desastre de montar el viaje me toca a mí, como no, y Claro. al final
acabó apareciendo en Italia otra vez. Pues habrá que Somos muy paralelos en muchas cosas. organizar algo, ¿no? Bueno, como ves, Iñaki, cuando nos ponemos a hablar Iñaki y yo, No me paran. somos muy parecidos en esto. Entonces, yo quería saber, porque nunca lo hemos hablado siempre de trabajo y siempre de esto, ¿quién es Iñaki Muñoz? ¿Cómo ha llegado a ser la persona y el profesional que es ahora? ¿Cómo se ha juntado, no juntado la palabra, es cómo se ha rodeado pues de personajes como ha dicho José Bono, es decir, de personajes, y puedo decir muchos más que tampoco vienen al caso. ¿Cuáles han sido los pasos? Yo creo que, mira, yo siempre digo una cosa, Iñaki Muñoz, yo creo que se hace cada vez un poquito más experto en la materia, porque tampoco uno es profeta en todo ni sabe de todo, pero a base de, perdonad la palabra, de tortazos y de hostias, para que me entendáis. Está mal que lo digamos en la radio, pero es así. ¿Por qué? Porque yo muchas veces, ahora que tenemos Disfam en Iberoamérica, cuando llego a un país, intento explicarles lo que hemos hecho en Mallorca, para que copien ese producto. Pero el problema es que dices, pareceré un poco marimandón, pero lo que intentas es hacerles ver cosas para que no caigan en la misma trampa en la que hemos Sabe caído más el nosotros. diablo por viejo Que por diablo. Pues yo no seré viejo, es la putada. Pero la experiencia. Pero la experiencia es un grado. Entonces, al final, las relaciones surgen porque yo creo que el karma existe. Sí. El karma existe. Porque si tú haces bien las cosas y siempre das, tú recibes. A mí muchas veces me dicen, Javi, y además Javi lo sabe porque me ve en Facebook y sabe dónde estoy en todo momento. Es decir, qué rico eres, viajas mucho. Digo, no, te equivocas. Es que te equivocas. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y el que menos gasta. Y el que menos gasta. Sí. Pero ¿qué pasa? Que si tú te dedicas siempre a ayudar, a veces mis amigos me dicen, pero ¿por qué me ayudas? Digo, me paso todo el día ayudando a familias con el tema de la dislexia. ¿Cómo no voy a ayudar a mis amigos? O sea, si es que estás todo el día ayudando a las familias. Y te pasan cosas, anécdotas, que yo sé que a Javi le gustan, como por ejemplo, una vez que me llamó Piti Urgell, ¿te acuerdas de Piti? Que fue el que fundó con su hermano Pachá en Ibiza, y te dice, Iñaki, quiero que vengas porque mi hija creo que tiene dislexia, y quiero que me ayudes. Yo me acuerdo que cuando yo me fui, de haber comido con su hija para intentar ayudarla, porque estaba a lo mejor en ese momento muy perdida, Piti me dijo, ¿qué te debo? ¿Qué le puedes decir? Claro. ¿Qué me va a deber? O sea, ¿qué le dices? Pues he estado 3 horas con tu hija hablando, te voy a cobrar. Me dijo, te doy 100 euros porque al menos te tienes que pagar el avión, pero no lo pagas tú. Pero yo volví a Pachá, y bueno, Piti salió, y me regaló hasta 50 tacos de estos de consumiciones, que tú sabes lo que vale una consumición en Pachá. Sí, sí, no, eso ¿Y es cuánto bebo yo de alcohol? Javi, Agua. Agua. Pero al final, a lo mejor otro se gastaría un dineral en Pachá y yo pude invitar a todos mis amigos. ¿Por qué? Porque al final, si tú das, siempre recibes. Entonces, cuando dices, ¿cómo conoces a gente? Porque es que al final, la dislexia afecta a más gente de lo que la gente se piensa. Estamos hablando de entre un 10 y un 17% de la población. Y al final, o sobrino, o mi tío, o mi primo tal. ¿Y qué pasa? ¿Y a quién podemos llamar en Mallorca? A Iñaki. Porque Iñaki está en la asociación de dislexia. Entonces, al final, por H o por B, te acaban buscando para que les ayudes. Yo me acuerdo de Rosa Estarás, ¿te acuerdas de Rosa Estarás? Rosa Estarás, cuando era vicepresidenta del gobierno de aquí, me acuerdo que siempre me dijo, se me quedó en la cabeza, que me dijo, yo te quiero ayudar, porque si algún día tengo un hijo con algún problema de aprendizaje, espero que no me pueda decir nunca que no te ayude. Correcto. Y al final tuvo un hijo con problemas de aprendizaje, pero que no me mate por decirlo, porque yo creo que es público y siempre lo dice ella. Pero al final, fíjate, si no me hubiera ayudado, a lo mejor yo no voy a dejar de ayudarla porque soy una persona rencorosa. Pero hombre, no es lo mismo, no te miran con la misma cara. Siempre. Entonces así vas tejiendo las relaciones porque al final acabas ayudando a gente. ¿Viste, Javi, por casualidad, este Día Internacional de la Dislexia el año pasado que conseguimos un vídeo del hijo de Michael Douglas? Sí. Es que está en todo. Hombre, Está en todo. intento estarlo. Fíjate la historia de Cabezón. Me enteré por su madre, por Catherine Zeta-Jones, Sí. que el hijo de Michael y Catherine tenía dislexia. Tiene dislexia. Porque puso en su Facebook una historia contando lo que había sufrido él y tal y cual. Y en ese momento me enteré que Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones vinieron a hacer el confinamiento aquí a Mallorca. En su casa se está. En su casa de Sastaca. Y yo soy muy cabezón. Yo le dije a una amiga, tienes que llevarme allí, porque yo me presento en la puerta. Y después déjamelo a mí. ¿Eh? Y déjamelo a mí después. Y entonces, en su día, le habíamos escrito para preguntarle.
Y claro, esta gente no Bueno, contesta. no contesta porque probablemente no llevan ni las redes ellos. No llevan ni las redes. Pero tenían un correo electrónico en su red y era el suyo personal. Casualmente era un hotmail de estos. Y yo le escribí y me contestó a los 2 minutos. Y me dijo, qué alegría saber que el presidente de la Asociación de Dislexia vive en Mallorca. Lo único que es verdad que me dijo, cuando quieras puedes venir, pero no vengas ahora porque tenemos a mi padre, ¿no? Muy cuidado, Sí, sí. para que nadie contagie ni haya, porque era en plena pandemia, y menos mal que no fui, porque si no me hubiera sentido mal. Pero vamos, enseguida hizo una videoconferencia con nosotros y nos mandó este vídeo, Vas a maravilloso. que alguien lo montó, alguien que conozco que está cerca, y entonces fue una pasada. Porque en 4 minutos contó lo que realmente sufre una persona con dislexia. Y no es Iñaki Muñoz que lo está contando. Es una persona que es el hijo de Michael Douglas. Que todavía tiene más visibilidad. Exacto. Y eso no Y así vas tejiendo, Javi. Bueno, pero Javi, algún día te tendrán que entrevistar a ti. Porque tú también tejes mucho. Porque si no, tampoco nos conoceríamos tú y yo. Bueno, yo tejo lo que me dejan. Un día lo hacemos así. Lo hacemos al revés. Yo te hago la entrevista. ¿eh? Sería bueno, también tengo mucho que contaros. Yo valgo más por lo que callo que por lo que hablo. Esto también nos lo decía mucha gente. Sobre todo cuando yo trabajo, porque yo empecé trabajando en los medios de comunicación, yo trabajé en la radio y en la tele, hice un programa con Beatriz Díez, no sé si te acuerdas, Sí. y siempre decían, Que ahora vuelve a estar en la tele. Ahora vuelve a estar en la tele. 365.com. Yo creo que nunca lo quiso, ya sabes que no, que siempre la tele se le da Siempre. bien. Y siempre me decía, Bea, Iñaki, no te equivoques, valemos más por lo que callemos, por lo que callamos que por lo que hablamos. Imagínate un asesor laboral, fiscal. Todo lo que sabe. Todo lo que sabe. Y en los medios igual nos pasa, que al final nos llegan cosas, Que no pero lo al puedes final no sacar quieres todo. hacer daño, estás en Mallorca y no te puedes llevar mal con la gente. Yo siempre lo pienso. Cuando yo entré en CAEPO, ya que no, hemos dicho que hablaríamos un poquito, cuando yo entré en CAEPO yo le dije a la presidenta, le dije, a ver, presidenta, dice, los empresarios mallorquines son la caña. Tú empiezas a apuntar los grandes. No, los que han pasado por aquí. Ya, No. Es decir, llevamos 5 semanas los que han pasado por aquí. Es que tenemos empresarios muy válida. muy potente. Y en Mallorca, mira, en Cataluña, si esa playa es negra, te van a decir que es la playa más limpia del Aquí mundo. no fue Messi. Aquí, en vez de decir, oye, tenemos esa playa, que ahora mira cómo están las aguas, no hay manera de que lo digan. Y esto a mí me duele en el alma. ¿Por qué? Porque yo también tengo medio sangre castellano-leonesa por parte de abuelos. Y ahí son muy nobles, son de palabra. Yo digo A y al final te cumpliré aunque me tenga que caer debajo un puente. Pues esto es lo que a mí me duele, porque yo le dije a presidenta, a ver si usted consigue que los grandes empresarios, o los medianos, o los top, hagan piña. Es un tema de marketing colectivo que no llevamos bien. Si estuvieran haciendo piña, Mallorca sería Vamos. top. Pues no haría falta más. Si tenemos aquí empresarios, luego te vas de viaje con lo que sabe que yo viajo y te dicen, niña, aquí. El otro día en Panamá me decían, ¿cómo nos gustaría que viniera un Meliá, un Iberostar, un Barceló aquí? ¿Cómo me gustaría? Y esto lo oyes aquí, no lo oyes. Te cuesta, a lo mejor incluso te dicen, es que aquests, ¿no? Aquests. Y no entiendes, ¿o no? Sí. Claro, te duele en el alma. ¿Por qué? Porque al final tiras barras para casa. Yo no puedo hablar más de mi tierra afuera. No, eso está claro que no. Pero luego estamos yo creo que los 4 mallorquines que opinamos lo mismo en este sentido. Es que el problema es que el tejido empresarial mallorquín es bastante maduro, es bastante mayor. Sí. Y se han hecho a fuerza de un trabajo muy potente. A lo mejor no a base de formación. O desde cero. Sí, pero se ha hecho desde que antes no necesitabas tener una carrera para montar una gran empresa. La experiencia. Lo han montado y que tiene muchísimo más valor, porque el día de hoy sería imposible. ¿Y no crees que ahora volvemos otra vez a lo de atrás? Un poco. Con toda la crisis que ha vivido, ¿no os dais cuenta que la gente además está estudiando unas carreras que quedan obsoletas en nada? Yo lo que creo es que ahora ya nos estamos yendo por los cerros de Úbeda, pero es igual, me encanta. Es decir, creo que falta mucha FP. ¿Cuánto tiempo hace que no escuchamos FP? Sí. Ahora parece que está como... Pues necesitamos mucha FP, necesitamos mano de obra porque no todo el mundo puede ser empresario, no todo el mundo puede ser autónomo y no todo el mundo puede ser, es decir, no todo el mundo, es decir, porque nos estamos dando cuenta, pues eso que... Y Carmen dice siempre que a ella le encantaría ir a las escuelas a explicar lo que es un empresario de verdad desde niño. No, correcto, es decir, en el colegio ya tendría que haber
Una asignatura. Una asignatura que explicara cuáles son tus obligaciones. Es decir, yo siempre lo he dicho cuando he dado según qué formación o según qué charlas, tú un autónomo, yo como asesor a un cliente cuando llega el primer día, le explico cuáles son sus obligaciones. Es decir, pues tiene que estos impuestos, esto no sé qué, le doy un dossier para explicarlo, pero bueno, esto, sabes que pasa por ahí. Y me encantan los autónomos cuando dicen, no, es que esto de los papeles no es lo mío. Porque mío, es que es tan importante el trabajar como es una parte. Es decir, es que igual que para mí, para darse de alta de autónomo o ser empresario, tendrías que tener un pequeño examen. Es decir, escúchame, no te voy a decir un examen de 50 preguntas tipo test que explicase temas de prevención de riesgos laborales, que explicase qué días tienes que pagar tus impuestos. De todas formas, no lo hagas mucho porque te quedas sin trabajo. No, pero al fin y al cabo un asesor, una cosa es una cosa y la otra es que por lo menos lo sepan, porque después, ¿cuántas veces no has oído tú a empresarios que se han pegado una leche que te cagas? Por no decir más grande, no, se ha hecho eso que no me avisa. No, es que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. ¿Y alguno que se tiró con coche por Kaplan, verdad? Estamos hablando de que tú tienes que montar una empresa significa mucho más, no solo significa el amo para el faino y venga, como se decía antes, escrado, que es, venga ahora, no, significa que tienes que saber cuáles son tus obligaciones y es tan importante la organización empresarial como el trabajo. Y esto no mucha gente lo sabe. No, podríamos estar horas debatiendo. Ya ves que aquí es más debate. A mí las entrevistas me encantan, pero es verdad que yo creo que hay que llegar a hablar lo que realmente la gente, a veces incluso muchas veces, no se atreve a hablar. Porque es como una cosa... Sí, no, parece que es un tema tabú. Es un tema de que al final Hacienda y Seguridad Social siempre llegan, el hombre del mazo siempre llega. Y no espera. Y llega en el momento menos esperado. Ahora se ha visto. Sí, Erdi, estamos hablando de que creo que falta una base empresarial, una base de conocimiento. Que son, por eso, Alex, porque no hay asignaturas en el ahora vamos a hacer un comentario con Alex. Alex era de los que decían, no, yo esto no sé. Lo tuve 2 horas en su casa, un día, venga, coge papel y boli, te voy a explicar lo que es la fiscalidad. Y ahora pues sabe un poco más, porque al final es escuchar para coger papel y boli y aprender, y lo que no sepas lo vuelvas a preguntar. A veces es un tema tabú, y por volver un poco al tema de la dislexia, a mí me pasa igual con el tema de la dislexia. Te puedes encontrar gente que te diga que sabe de qué habla, y hay gente que incluso lo quiere esconder. Es decirte, tenemos casas reales en general, no digo unas concretas, que hay gente que lo dice con total normalidad, incluso se hace suya la causa. Yo estuve en Londres con la hija de Sarah Ferguson, que es la nieta de la reina de Inglaterra, y era una pasada ver cómo ella te contaba todo lo que había sufrido ella, que todo el mundo sabía quién era ella, en clase. Y yo siempre digo, si ha sufrido esta mujer, ¿cómo no van a sufrir los demás? ¿Cómo lo sufrirán los demás? Nuestros niños. O sea, yo a veces les cuento casos a los políticos de cosas que nos pasan para intentar arreglarlo y me miran con una cara como si les estuviera contando algo que es imposible que suceda. Digo, pero si es que lo han contado hasta nietos de reyes de casas reales europeas. No sé qué más os hace falta, hay que ponerse a las malas ya. El otro día yo estaba muy pejiguero, perdonad la palabra, pidiendo los derechos de un caso de una mallorquina que se ha ido a vivir a Málaga. Y no le hacen lo que se llaman las adecuaciones, las adaptaciones al niño, ¿no? Cuando un niño tiene dislexia, pues tiene derecho a que le den... Vamos, voy a interrumpir. Vale. Voy a interrumpirte porque creo que es importante decir, si hay alguien en la audiencia que quiera que tenga un problema de este tipo, ¿cómo lo tiene que hacer? Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir? Creo que es el contenido más potente de todo lo que vamos a hablar. A ver si podemos ayudar a alguien que nos esté escuchando. El primer paso, Javi, siempre es asesorarse. ¿Cómo se puede asesorar? Pues tienen la gran suerte de que aquí existe una asociación. ¿Vale? Y te pongo el ejemplo de que cuando mi madre empezó no existía ninguna asociación. Por eso ella dice que es tan importante, porque ella no tuvo a quién preguntar. Entonces, bueno, existe DISFAM, al menos en Baleares está. Tenemos una persona que de 9 a 1 cada día atiende a las madres o a los padres, digamos, para hacer citas, ¿no? Hoy, de hecho, hoy es martes y a mí me toca cada martes atender a las familias. Las he dejado de lado para venir a verte a ti, pero está mi madre con ellas. Y cada martes hacemos lo mismo. Y cada martes son gotas de agua, una tras otra. Tienen, la página web disfam.org, quiero decir, ahí tienen toda la información y para pedir cita. disfam.org. ¿En italiano cómo es, Alex? Org. Okay. Es muy fácil. Y además está
que tienen hasta el traductor de lo de los idiomas. O sea, creo que está hasta en todos los idiomas para que puedan traducir. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy importante la detección precoz. O sea, si ahora, por ejemplo, fíjate cómo empezó la primera asociación de iglesia de Isfán, cómo empezó, porque mi madre se fue a la cadena SER a contar su historia. Porque decía, ¿cómo puede ser que yo siendo maestra sea la única madre de Mallorca que tenga un hijo con dislexia? Y cuando fue a la cadena SER empezó el teléfono Todo, a explotar. a tope. A tope. Y ahí fue cuando la gente se empezó a dar cuenta que la iglesia no era una cosa de Araceli, ni de Iñaki, ni de Samuel, ni de mi hermano. Y una persona con dislexia, ¿cómo se detecta? ¿Cómo se detecta? Mira, es complicado, pero tenemos una cosa buena en Baleares, que como sabes hablamos varios idiomas. En este caso, el mallorquín, el español y a veces en el inglés y alguno incluso más. ¿Qué pasa? Yo siempre digo que el primer tip para estar alerta es cuando tú tienes a tu niño que ves que no va paralelamente igual al resto de compañeros de clase, sea o no sea dislexia, siempre hay que preguntarse por qué. No es que este paraulo de ja madurarà, no es una fruta. Ja veurem va dir un seco, ¿no? Esto es mallorquí, ya veurem. Y así pasa el tiempo. Y así pasa el tiempo. Entonces, si el niño tiene 6 años y ya ves que no va a la par del resto, ahí, en esa edad, es cuando tenemos que ir a la asociación y decir, mira, me ha pasado esto, creo que puede tener algún síntoma. Que lo valoren, que lo diagnostiquen finalmente. Y ahí es cuando puedes exigir lo que os contaba, las adaptaciones, donde nos habíamos quedado, que son una serie de metodología, como por ejemplo, igual para que me entendáis, yo llevo las gafas para poder ver, pues está el braille para el ciego y las personas con dislexia pues necesitan a lo mejor una grabadora, la tecnología, el propio ordenador, ¿no? Cosas muy sencillas que no suponen un problema a nadie, porque nadie se queja cuando un ciego lleva el braille o yo llevo las gafas. Pero como el disléxico no se ve porque es un trastorno neuronal, todo el tiempo se pone en cuestión. Pues fíjate que me pasaba esto con la madre esta mallorquina, una Mayans, imagínate, una Mayans como Beatriz, que se fue a Málaga y no le hacen las adaptaciones. O sea, aquí sí las tiene, en Málaga no. Yo pensaba que éramos españoles todos. Digo. Y nos encontramos con esto. La España de las 17 comunidades autónomas. La competencia de educación pasa que está en cada comunidad. En el resto de países iberoamericanos no pasa. El ministro dice A y es todo A. Es lo que tendría que ser, ¿no? Es lo que tendría que ser. El otro día un periodista muy reconocido de izquierdas me dijo, esto lo digo yo a modo personal, pero la educación y la sanidad siempre tendría que haber quedado en el Estado. Porque ahora con lo del COVID no hubiéramos tenido tantos problemas. Y no me quiero meter en fandangos, pero es la verdad y lo voy a defender. Porque no puede ser... fandango. Claro, que no puede ser que haya españoles de primera y españoles de segunda. Y que una mallorquina tenga que volver aquí porque no le están ayudando en Málaga, Javi. Y me recordó que volvíamos a las eras antiguas, digo porque me llegaron a llamar diciéndome, jolín, hay gente de la consejería que me ha pedido hasta informes de quién es este Iñaki Muñoz, de cómo estás dando por saco para que le ayuden al niño, porque claro, les están molestando a la consejería. Pero yo pensaba, yo estoy peleando por los derechos del niño. ¿Qué pasa? ¿Que les da rabia? Aquí en Baleares no nos pasa, porque en Baleares es verdad, llevamos muchos años. Está más instaurado. Y está más instaurado. Pero otros sitios no te puedo ni contar. Tengo un matrimonio que se fue de Terrassa a Málaga para que le hiciera las adaptaciones y al final se ha tenido que volver la mujer con los hijos en un sitio y el marido para tener dinero trabajando en el otro. O sea, para que veáis hasta en qué punto puede afectar la dislexia el hecho de no diagnosticarla a tiempo, no hacerle las adaptaciones y políticos gansos que no hacen su trabajo, que no digo que sean la gran mayoría, pero algunos hay. Algunos hay que no hacen su trabajo. Y además te voy a contar una cosa más que te va a gustar. De hecho, tenemos pendiente un premio, yo creo que alguna vez los has visto, los premios de Disfam, que son unas figuritas que son unos niños. Lo tengo ahí en mi despacho, pendiente de dárselo a Berlusconi. Hostia. Sí, ¿por qué? Porque, Javi, pregunta al examen. ¿A qué no sabes quién ha sido el único presidente de Europa que ha hecho una ley nacional de dislexia? Pues la bote pronto Berlusconi. ¿Te has dado una pista? No te lo creerás, tanto que protestaban. Pero es verdad. O sea, solo Italia... O sea, otra cosa es la ley de educación. Yo te hablo de una ley solo de dislexia. Pues en Italia tienen una ley solo de dislexia, aprobada por el Parlamento y firmada por Berlusconi. Y eso, oye, hay que premiarlo. ¿Por qué? Porque tiene que ser un referente para el resto de países. Copia-pega. Copia-pega. En Argentina tomaron el ejemplo de Berlusconi y tienen una ley nacional de dislexia en Argentina. Además no creo que nadie se oponga a todo esto. Es decir, porque es un bien común. En Argentina
fíjate, te voy a dar la razón, salió por unanimidad. Claro, es que tienen que... decir, Y en Argentina la política ya Sí. sabéis cómo es. Pues salió por unanimidad. Que esto va por encima de cualquier credo político, imagino. Bueno, Pero es que hay muchos todo políticos, día. hay muchos políticos, pero tú puedes tener dos sensaciones. Yo pienso que hay dos tipos de políticos. El político que dice, jolín, lo que se me viene encima, porque son mucha población. Yo siempre hago la broma de que si tú piensas cuántos, ahora, no es por decir el nombre, sino porque es lo que más se acerca. Vox tiene creo que unos 50, ¿no?, diputados o algo así. Tiene 4 millones de votos. Si tú piensas que yo monto un partido de cachondeo, en plan, me vas a votar todos los disléxicos, si estás hablando de entre un 10 y un 17% de la población y somos 50 millones, ¿cuántos te salen? Me sale. Te salen. Me sale casi 1 millón. Un millón. Y más. Y más. Claro, Entre mínimo. 6 y 7. Mínimo. Y Pedro Sánchez, creo que es presidente del gobierno con 7-8 millones de votos. Claro, es decir, un 17% de 5. Es que es muchísimo. Entonces te lo puedes tomar o así, o decir, si yo me preocupo por un país desarrollado, que debió ser, entiendo yo, el pensamiento de Berlusconi, si tú coges a los niños con dislexia pronto, luego tienen unos potenciales increíbles. Javi tiene un TDA increíble, aunque a lo mejor no se lo hayan diagnosticado nunca. Que no sé lo que es. Es un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Total, tengo y más trastornos. Doy seguro. fe, yo también. Tú das fe, ¿no? Tengo que decir, pero tampoco es decir, trastornos tengo los que quieras. Pero los ha sabido manejar, porque Javi es un multifunción, multitarea. Yo siempre me fijo en la firma, el club experto, ¿verdad? Todo lo que tiene. Y dices, esto solo lo puede hacer una persona con estas habilidades, que no las tienen otros, porque a mí me pasaba yendo a clase. En clase veías el superdotado, ¿verdad? Que era el típico que aprobaba todo sin leerse el libro, pero luego de la vida no sabía nada. Y después el Con todos los respetos. problema es que después no sabía lo que era la voluntad. No. Que si llegaba a la universidad El y se esfuerzo. pegaba una hostia normalmente, porque después, ¿qué pasaba? Que no es lo mismo en el colegio que después en la universidad no es saber, es horas. Son horas de estudio. Y aplicar. Y aplicado cada día, pim, pam, hasta que tú no te das cuenta de esto, pasa un Y añito. motivación hacia el aprendizaje que estás estudiando. Porque cuánta gente el primer año dice, me voy a otra carrera. Sí, no, pero sobre todo es el saber estar sentado. A mí lo que me costó más es saber estar como estoy ahora, que fíjate, estoy amarrado. Sí, pero le ha costado, ¿eh? Me ha costado amarrado, brazos así, que no es que esté negativo, que esto es la programación neurolingüística, son es que negativos. está negativo, más que nada es para no mover los brazos, porque si no los primeros Si no, días, me da un los golpe. primeros días estaba ahí muy... Entonces yo, fíjate, mira, amarrado con los pies, que no se ve en el vídeo, brazos así, no es que esté cerrado a sensaciones, sino... No es nada malo, yo siempre lo digo para la gente que nos esté escuchando, no es nada malo tener una dificultad de aprendizaje. Lo importante es saber qué tengo para poder saber cuál es mi potencial. Y eso ha pasado, que luego han venido muchos famosos con dislexia o con TDA que han sabido desarrollar el potencial. Hemos hablado del hijo de Michael Douglas, pero es hereditario. Por tanto, quiero decir, en su caso viene de su padre. Gabino Diego, que alguna vez lo hemos hablado, de cuando vino a Mallorca, que siempre hacía el papel de tonto en las películas de Torrente y demás, es un fenómeno. Y él te dice, aprenderse los guiones es muy complicado. No es fácil, ¿no? No es Yo siempre lo he fácil. pensado, no es fácil. ¿Y sabes quién me dijo algo muy similar a Gabino Diego, que es ya más, digamos, de la actualidad moderna? La chica esta que sale en La que se avecina, que es la hija de los cookies. Ahora no me sale el nombre. Ah, sí, bueno, ese es el nombre. Carlota, está más puesto que yo. Pues Carlota, que se llama creo Carlota en la verdad también, No lo sé. en una fiesta coincidimos, le dijeron que yo era el presidente de la dislexia, lo mismo, y te pones a hablar. Ahora que hablas de... Perdona. sigue. No, y me decía, mi madre me tenía que contar lo que tenía que decir en la serie, para que lo escuchara, como si fuera una grabadora. Ya. Pero es una crack, seguramente los estudios iba muy justa, muy apurada, teniendo en cuenta que era actriz. Tenía que estar con eso y estudiando a la vez. Pero aún así ha sabido desarrollar esos sistemas. Tom Cruise, por ejemplo. Tom Cruise. Y yo creo que ahora no quiero cagarla, pero creo que en Italia, no sé si era Rossi o bueno, alguien o del motociclismo o del automovilismo también. Hay bastantes. Y también dicen que en el fútbol, muchísimos. Vamos, seguro. Porque por lo que te digo, a veces no lo quieren confesar. Pero fíjate que el que domina muy bien el fútbol no está dominando la lectura y la escritura. Porque ¿qué hacen de lectura y escritura los deportistas? Poca cosa. Pero sí tienen que dominar otras cosas. ¿Qué ibas a decir, Javi? Que te has callado. Me he parado, ¿eh? No, que has hablado de fiesta, me acuerdo cuando fuimos a Madrid, ¿te acuerdas? Sí. No, a Barcelona. A Barcelona. Barceló
En el Barceló. En el Barceló Sans. Sans Barceló. Porque era aquello como unos astronautas, ¿te acuerdas? Sí, muy chulo, muy chulo. Bueno, señor Iñaki Muñoz, un placer, una charla muy didáctica. amena. Se ha quedado corta, ¿eh? Muy didáctica, muy guay. Tienes tu último minuto en Prime, me gusta mucho decir esto, en Prime Time. Me gusta mucho decir. Mira, pues mi último minuto, yo lo que quiero es dedicarlo a lo que ha dicho Javi, que es que si a alguien podemos hacerle un bien ayudándole a través de este programa, es el poder informar de que están en Baleares, tienen la gran suerte de que llevamos 19 años aquí, tienen una gente voluntaria a su disposición y que lo que no queremos es que al menos los niños en nuestras islas sufran, porque uno no debería sufrir para ir a la clase o a la educación. Entonces, pues como ha dicho Javi, www.disfam.org, estamos a su disposición, para eso estamos aquí. Y creo que si hemos ayudado, así empezó Disfam con la radio, así empezó con un programa, seguimos con programas y creo que si eso da visibilidad a la dislexia, pues lo mejor que habremos hecho en el programa, aparte de hablar de nuestras Y cosas. cualquiera de los oyentes, mis amigos que escuchen el programa tanto en YouTube como en Instagram o en Facebook, que me quieran escribir, yo encantado de poneros en contacto con Iñaki, que ya veis que vamos, Para es un eso fenómeno. estamos. Y bueno, Alex, por favor. Allora, come sempre, io oggi sono rimasto anzi veramente molto colpito, molto interessato. Potete rivedere questa intervista tutte le volte che volete, per fortuna è registrata, e vi mettete in contatto con Iñaki con tutti gli indirizzi che abbiamo appena dato e che scriveremo ovviamente anche nelle descrizioni. E come sempre ci congediamo con un Viva Mallorca! Grazie mille.